Detrás de cada reinicio siempre hay una justificación narrativa, pero también y sobre todo hay un objetivo editorial: hacer que Superman vuelva a vender más cómics, llenar salas de cine, lanzar nuevas figuras de acción, nuevas franquicias, nuevos universos. Para lograrlo, cada generación necesita su propia versión del personaje, un Superman que refleje los temores y las aspiraciones de su época, a veces más humano, a veces más oscuro, o simplemente más vendible. Porque lo que buscan las editoriales no es solo contar una buena historia, es renovar el personaje sin romper la marca. Y si eso implica borrar lo anterior, reiniciar el universo o cambiar su esencia, se hace. Porque si Superman no conecta con el público, deja de importar. Y si deja de importar, deja de vender. Pero hay una pregunta que casi nadie hace: ¿es realmente imposible construir una única versión sólida de Superman a largo plazo? ¿O es que en lugar de apostar por una continuidad firme, DC ha preferido el camino más rentable, el de reinicio constante? Porque cada reinicio no solo borra lo anterior, borra también la posibilidad de construir algo que realmente importe, en vez de apostar por una versión clara y consistente. DC parece atrapada en un ciclo infinito: reiniciar, vender, agotar y volver a empezar. Cuando sabes que cualquier historia puede ser borrada en el próximo reinicio, entonces las consecuencias pierden valor. Las decisiones ya no pesan, porque pueden desaparecer con un simple reboot. Los sacrificios ya no duelen, porque probablemente serán reescritos o ignorados, y los momentos que antes construirían legado, ahora se vuelven desechables. Así, poco a poco, el universo pierde sentido, porque si nada permanece, nada importa. Pero aquí viene el problema: cada cambio genera resistencia, y eso no es nuevo. Desde los fans que odiaron la muerte de Superman en los 90, hasta los que rechazaron el Superman dictador de Injustice, o los que vieron los Nuevos 52, un personaje sin alma. El conflicto no es con Superman, es con nuestra idea fija de cómo debería ser Superman. El cambio siempre trae consigo una forma de duelo. Cada nuevo Superman se siente, para muchos, como una pérdida del anterior. El nuevo Superman no cumple con las expectativas de todos. Para muchos fans de Snyder se siente como una corrección forzada, casi un borrón y cuenta nueva de lo que ya habían hecho antes. Hay quienes lo sienten superficial, sin conflicto interno, sin peso existencial. Y hay quienes simplemente no están listos para soltar al Superman que en algún momento les dio sentido. Entonces aparece el rechazo, la burla o la desconexión. No porque ese Superman esté mal, sino porque no es el que esperaban ver reflejado en pantalla. Los reinicios por etapas permiten a DC explorar nuevas ideas sin borrar lo anterior, pero eso implica algo incómodo: aceptar que Superman es un símbolo que cambia con el tiempo, que no pertenece a uno solo, sino a todos, y que su esencia no está en los detalles, sino en lo que representa para cada generación. Para superar esa resistencia, no hay que comparar para destruir, sino para entender. Aceptar que cada Superman es reflejo de su tiempo. El de Reeve era esperanza pura, el de Snyder lucha interna, el de Gunn tal vez redención. El cambio se vuelve menos doloroso cuando lo vemos como una evolución narrativa, no una sustitución personal. Cambiar no significa olvidar, cambiar significa sumar nuevas capas al mito. Si el reinicio logra conectar con una nueva generación, Superman vuelve a ser relevante, no solo como ícono, sino como producto que se compra. Cuando emociona, inspira y representa algo real, los cómics se venden, las entradas de cine se agotan y las historias se multiplican, porque un Superman que conecta con el público, con el presente, no solo construye universos, también sostiene una industria. Pero conectar con una nueva generación no es fácil, y mucho menos cuando se requiere borrar el universo anterior para crear otro. Porque cada vez que Superman vuelve a empezar, no lo hace solo, lo hace con todo el universo DC que se estaba construyendo. Durante la primera etapa de DC, conocida como el multiverso clásico o era precrisis, no había un intento real de ordenar nada. Cada héroe vivía en su propio mundo, con sus propias reglas, y las contradicciones simplemente se aceptaban. Los errores de continuidad, las versiones que no encajaban o las historias sin explicación lógica no se corregían, se acumulaban, y cuando ya eran demasiadas, la solución no fue unificar, sino aceptar que podían coexistir múltiples tierras al mismo tiempo. Así nació el multiverso: Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, cada una con sus propias versiones, sus propias historias y su propia verdad. Era un caos, pero era un caos brillante, hasta que DC
intentó arreglarlo y allí empezaron los verdaderos problemas. DC quería organizar mejor sus historias, un universo que fuera accesible para nuevos lectores y vendible como una sola continuidad, un canon único, un solo Superman, un solo Batman, todo partiendo desde cero. La idea era simple, cerrar la historia que estaban construyendo para empezar otra vez. Y así nació Crisis en Tierras Infinitas, una sola tierra, una sola historia, una sola línea temporal. Pero lo que parecía una solución se convirtió en un patrón. Cada pocos años las historias se volvían a enredarse, los personajes perdían coherencia, las ventas bajaban. La solución: reiniciar otra vez. Así se crearon las historias ordenadas por etapas: Post-Crisis, Los Nuevos 52, Rebirth, Dark Multiverse, Infinity Frontier, y así llegamos a hoy, donde todo es canon y nada lo es al mismo tiempo. Cada reinicio prometía arreglarlo todo, pero cada uno traía más preguntas. ¿Quién es el verdadero Superman? ¿Qué versión es la oficial? ¿Qué historias valen? DC no solo contaba nuevas versiones, borraba las anteriores, y con cada reboot el vínculo con los personajes se hacía más frágil. Pero hoy algo cambió. DC parece haber entendido que la coherencia total ya no es posible, y en lugar de seguir borrando, todas las versiones existen. El multiverso se volvió una biblioteca. Ya no se trata de tener una sola continuidad perfecta, sino de explorar múltiples historias, reinventando a los personajes y sus universos para mantenerlos interesantes. Con Infinity Frontier y un nuevo Dawn of DC, DC reconoce que su universo ya no puede limitarse a una sola versión de su universo. El verdadero problema no es la continuidad, sino creer que una sola versión puede sostener todo un universo. DC puede reiniciar cuantas veces quiera, pero si no cierra bien una historia antes de empezar otra, lo único que rompe es la conexión con su público. Pero si ahora todas las versiones coexisten, si todo es canon, entonces surge una pregunta inevitable: ¿cuál es el verdadero Superman? Porque no todos pueden representar lo mismo y no todos despiertan el mismo tipo de interés. Desde 1938, Superman ha sido inventado una y otra vez para adaptarse al mercado. Ha sido un símbolo de esperanza, un justiciero atormentado, un dictador, un granjero. Lo hemos visto volar y romper el cuello de Zod en pleno siglo XXI. Cada generación ha tenido su propia versión de Superman y todos juran que ese es el verdadero. Pero detrás de todas esas versiones hay una búsqueda común: crear un Superman que se sienta real, que conecte con el presente, más humana y más esperanzadora. Lo que todos buscan es un Superman que refleje su época, sin traicionar su esencia. Pero ¿cuál es esa esencia? ¿Es su código moral? ¿Su fe en la humanidad? ¿Su historia de origen? ¿O es simplemente la idea de que puede inspirarnos? Aunque nunca sepa del todo cómo, el problema es que cada vez que cambia, una parte del fandom grita: ese no es mi Superman. Porque cuando armas una versión, todas las demás parecen falsas. Y en medio de tantos reinicios, multiversos y adaptaciones, la figura de Superman se vuelve un campo de batalla cultural. Pero tal vez la pregunta está mal formulada. Tal vez no se trata de elegir un solo Superman. El Superman de Reeve nos recordó que podíamos ser buenos. El de Snyder nos dijo que incluso los más poderosos dudan. El de James Gunn quizás nos dirá que incluso con miedo se puede ser valiente. El verdadero Superman no está en una sola versión, está en lo que representa para ti. Y mientras haya una generación dispuesta a imaginar lo distinto, Superman seguirá vivo, porque Superman no es solo un personaje, es una pregunta abierta. Y si alguien realmente pudiera hacer el bien solo porque es lo correcto, si te interesan estos videos que van más allá, suscríbete. Acá hablamos de lo que hay detrás cada reinicio, cada cambio, cada decisión. Y dime en los comentarios cuál es tu Superman y cuál ya no sientes como Superman. Y aquí te dejo este video donde te explico que Superman arrasa en taquilla.